1925. Piensen en esto por un momento. Un solo año. Un año en el que una nación entera, Chile, se reinventó. Hoy vamos a viajar a esa década. Una época de crisis pero tan profundas, que llevaron al país al borde del abismo, para luego, casi de la nada, dar paso a una transformación radical. Y esa es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un sistema político que parecía tallado en piedra, inamovible, de repente se desmorona y da paso a una era completamente nueva? Y todo en cuestión de meses. La historia de Chile en 1925 es, de verdad, un caso de estudio fascinante sobre cómo el cambio a veces parece que necesita una ruptura total con el pasado. Bueno, todo esto arranca con la visión de un hombre, el presidente Arturo Alessandri. Su plan era, la verdad, súper ambicioso pero muy directo. Primero, fortalecer al gobierno para que pudiera por fin actuar. Segundo, crear una red de seguridad para los trabajadores. Y tercero, y esto era crucial, frenar una inflación que se estaba comiendo, literalmente, los salarios de la gente. Su meta era una sola, un Chile moderno. Pero claro, una cosa es tener el plan, y otra muy distinta es la realidad. Y el plan de Alessandri estaba a punto de estrellarse, de chocar de frente con dos muros gigantes, un sistema político totalmente paralizado y una crisis social que día a día se hacía más y más grande. El corazón de todo este problema tenía un nombre, la cuestión social. ¿Y qué era? Pues básicamente una crisis tremenda. Muchísima gente se fue del campo a las ciudades buscando un futuro mejor, pero lo que encontraron fue un desastre. Miles y miles de personas terminaron atrapadas en viviendas miserables, amontonadas y con sueldos que la inflación simplemente hacía polvo. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta crisis, hay una cifra que es brutal. En los conventillos de Santiago era normal encontrar a 10 personas viviendo en una sola habitación. 10. Piénsenlo. Esto no era un número en un papel, era una catástrofe humana que pasaba todos los días. A ver, Alessandri intentó hacer algo, propuso leyes laborales, pero ahí es donde se topó con el muro político. El Congreso, que estaba dominado por la oposición, usó todo el poder del sistema parlamentario para una sola cosa: bloquear sistemáticamente cada una de sus propuestas. El país gritaba por cambios urgentes, pero el sistema político estaba, completamente paralizado. Pero ojo, en medio de todo este bloqueo, hubo un área donde Alessandri sí pudo meter mano y demostrar de lo que era capaz. Y para entender el tamaño de su logro, primero tenemos que ver el desastre que heredó. Miren, en 1921, los ferrocarriles del Estado, que eran una empresa clave para el país, tenían un déficit gigantesco, más del 2% del PIB. Era un verdadero agujero negro financiero. Y el cambio fue espectacular. Con una gestión súper rigurosa, Alessandri logró lo imposible. En solo 2 años convirtió ese déficit masivo en un superávit. ¡Un superávit! Esta era la prueba viviente de que cuando lo dejaban gobernar, el tipo daba resultados. Pero claro, el Congreso seguía ahí, siendo un muro imposible de cruzar. Y entonces llegó la gota que derramó el vaso, con el país hundiéndose en la crisis, con la gente pasándola mal. ¿Cuál fue la gran prioridad del Congreso? Adivinen. Aprobarse un aumento de sueldo para ellos mismos, la famosa dieta parlamentaria. Esto fue visto como una bofetada en la cara para todo el país, y fue la chispa que encendió la mecha de todo lo que vino después. Ese estancamiento, esa parálisis, estaba a punto de terminar. Pero no con un acuerdo político ni con un debate en el Congreso, sino con el sonido metálico de unos sables, un sonido que iba a cambiar la historia de Chile para siempre. Porque el descontento ya no estaba solo en las calles o en las fábricas, también estaba en los cuarteles. Los militares no eran una élite que vivía en una burbuja. Al contrario, sufrían los mismos problemas que el resto. Sueldos bajos que, encima por la incompetencia del Congreso, les llegaban con meses de retraso. Su paciencia, su lealtad al sistema, se estaba acabando. Y entonces todo explotó en una semana de locos, una semana de vértigo. El 3 de septiembre, un grupo de oficiales jóvenes va al Congreso y en plena sesión hacen sonar sus sables. ¡Pum! Un gesto simbólico que desata una reacción en cadena. Al día siguiente, 4 de septiembre, ya se ha formado un comité militar. Para el 8 de septiembre,
Ese comité obliga al Congreso a aprobar en un solo día todas las leyes sociales de Alessandri que llevaban años bloqueadas. Y para el 11 de septiembre, Alessandri ya iba camino al exilio y una junta militar tomaba el poder. En 8 días, el sistema se vino abajo por completo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque es una paradoja total. La misma intervención militar que saca del poder al presidente es la que permite que todo su plan de reformas se haga realidad. Es como si el dique del estancamiento político se hubiera roto de golpe, desatando una verdadera inundación de cambios. A ver, fíjense en esta lista. Es la avalancha de leyes que se aprobaron en un solo día. ¡Un día! Ley de contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes laborales, organización de sindicatos. Toda la agenda social de Alessandri, esa que estuvo bloqueada por años, se despachó en unas pocas horas. Estaba claro, el poder ya no residía en el Congreso. El impacto de esto fue inmediato y, fue profundísimo. De la noche a la mañana, Chile pasó a tener una de las legislaciones sociales más avanzadas del mundo para la época. Hablamos de la jornada de 8 horas, del derecho a formar sindicatos, de vacaciones pagadas, de pensiones. Las bases del estado de bienestar chileno se levantaron literalmente en un solo día. ¡Una locura! Y volvemos a la gran ironía de esta historia, ¿no? Alessandri, en cierto modo, gana políticamente justo en el momento en que lo sacan del poder. Su programa se hace realidad, sí, pero solo porque el sistema que él mismo presidía fue quebrado por la fuerza. Es una lección increíble y un poco inquietante sobre cómo a veces el cambio de verdad, solo es posible después de una ruptura total. Pero claro, romper el sistema era solo el primer paso. Ahora, sobre las cenizas del viejo orden, había que construir un Chile nuevo. Y para eso, en 1925, Alessandri vuelve del exilio. Pero no vuelve para restaurar lo que había antes, no, vuelve para forjar algo completamente distinto. Cuando vuelve, Alessandri se encuentra con un panorama político que nunca hubiera imaginado. No había Congreso, la Junta Militar lo había disuelto. Así que, irónicamente, ahora tenía el poder absoluto, sin trabas, sin oposición, justo lo que necesitaba para poder llevar a cabo las reformas más profundas y estructurales. Y para atacar el problema económico de raíz, el tema de la inflación, se trajo a una misión de expertos de Estados Unidos, la famosa Misión Kemmerer. Su plan era muy claro, muy directo, y tenía 2 pasos clave. Primero, crear un banco central independiente que controlara la cantidad de dinero. Y segundo, volver al patrón oro para darle estabilidad a la moneda. La idea era matar la inflación de una vez por todas. Y con todo este nuevo poder en sus manos, Alessandri no perdió ni un segundo. El 22 de agosto de 1925 firmó el decreto que creaba el Banco Central de Chile. Así de fácil. Una idea que había estado bloqueada por años en el Congreso se convirtió en una de las instituciones más importantes del país con una sola firma. Pero quizás la transformación más profunda, la más importante de todas, fue la política. La obra maestra de Alessandri fue la nueva Constitución de 1925. Y aquí está el cambio fundamental. Se acabó la república parlamentaria, donde el Congreso tenía todo el poder. Nació una república presidencial, con un presidente fuerte, con un poder ejecutivo claro y con separación de poderes. Era básicamente el fin del sistema que había causado toda la parálisis. Y una vez que completó su obra, o sea, un nuevo sistema político, una nueva estructura económica y un nuevo marco social, Alessandri consideró que su misión estaba cumplida. Y el 1 de octubre de 1925, después de haber, literalmente, rehecho la nación, renunció a la presidencia. Misión cumplida. Y el legado económico de todo esto fue duradero, ¿eh? Miren, en apenas 5 años, la forma en que el Estado chileno conseguía su dinero cambió por completo. Se dejó de depender tanto de los impuestos al comercio exterior y los impuestos internos, como el nuevo impuesto a la renta, pasaron a ser una fuente de ingresos súper importante. O sea, por primera vez, el Estado chileno empezaba a financiarse de verdad con su propia economía. Todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta para reflexionar. La historia de Chile en 1925 parece decirnos algo, que a veces, para que algo nuevo pueda nacer, los sistemas viejos tienen que romperse. La pregunta es,
¿Es la crisis una condición necesaria para una transformación de verdad? ¿Una transformación profunda? Ahí se las dejo. Gracias por habernos acompañado.